Ok, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy día. Bienvenidos nuevamente a los que nos acompañan en estos eventos de ASCLA. Alexander de Michele, que lo voy a presentar apropiadamente en unos segundos, nuevamente nos acompaña. Tengo mucho gusto de tenerlo nuevamente con nosotros. Nosotros hicimos con ASCLA contacto con Alexander ya algunos años atrás, no me acuerdo si 3 o 4 exactamente, pero siempre nos llamó la atención poderosamente su enfoque de las cosas porque puso a un nivel, digamos, bastante elevado el tema de la ética empresarial en un contexto latinoamericano donde justamente lo que adolecemos es ese tipo de cosas, ¿no? Donde vivimos en un entorno constantemente de la corrupción, los efectos de la corrupción, ¿verdad? Y su enfoque que ha sido consistente y cada vez más desarrollado y ha escrito varios libros al respecto y vive de eso de alguna manera porque da asesorías empresariales en ese sentido, ha sido cada vez más consistente. Él ha elaborado todo un diseño conceptual, un enfoque que es empresarial también, acerca de cómo la ética tiene un sentido empresarial, un sentido de valor, un sentido de aplicación que hace que en un mundo donde vemos muchos conceptos que desfilan, como el tema de la sostenibilidad, de las empresas con propósito, esa conexión empresa-sociedad que hoy día tratamos de reclamar cada vez más, Alexander nos brinda, como repito, una visión propia, muy persuasiva, para decir verdad, y nos va nuevamente de esta manera comentarnos cuáles son los pilares de esta visión que él tiene y cómo así puede contribuir todo esto a las empresas a generar valor de manera sostenible, que es la cosa que creo que es una de las búsquedas constantes a lo largo de toda nuestra actividad ejecutiva y empresarial. Alexander, nuevamente bienvenido. Yo, para quienes no te conocen aún, seguramente varios de nosotros ya hemos tenido interacción contigo en eventos previos. Te voy a brevemente hacer un recuento, digamos, de tus credenciales. Alexandre es socio fundador del Virtuous Company, una consultoría de educación ejecutiva, que él probablemente nos comente un poco más. Es doctor y maestro en finanzas y administración de empresas por la Universidad de Sao Paulo. Es conferencista internacional, profesor, consultor, investigador, columnista dedicado al gobierno corporativo y la ética empresarial, como hemos anunciado. Tiene varios libros publicados conectados a relacionados a este tema. Es también consultor y profesor del IFC del Banco Mundial. Ha sido profesor visitante de Cornell University y profesor titular del gobierno corporativo de la Álvarez Penteado School of Business. Antes de darle el pase a Alexandre, les recuerdo, la mecánica de hoy es así. Él nos va a hacer una presentación con estas ideas que les estoy comentando, ¿no? Nos va a comentar su visión y los elementos que él ha desarrollado al respecto. Y luego vamos a tener una oportunidad de las preguntas, como siempre. Tenemos el chat, tenemos el preguntas y respuestas disponibles. Siéntanse libres desde ya a ir haciendo sus comentarios y anotaciones. Así que eso lo vamos a ejecutar de esta manera. Alexander, nuevamente bienvenido, gracias por acompañarnos y estamos aquí ávidos de volverte a escuchar. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia acá. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecer a ASCLA por su invitación a este webinar. En particular, una vez más, me gustaría agradecer al señor Enrique Díaz y a la señora Janessa Castillo por el contacto, invitación. Es siempre un gran gusto venir acá y hablar con ustedes. Bueno, déjame cambiar acá. Yo creo que están viendo ahora la presentación, ¿sí? ¿Sí? Y ya se ve. Está bien, gracias, Janessa. Bueno, me gustaría empezar esta presentación con una cita que es parte del primer principio de la versión más reciente del Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido y que captura la esencia del tema que he traído para hablar con ustedes. Entonces, este principio dice que el directorio
debe establecer el propósito, los valores y la estrategia de la compañía y asegurar que estos y su cultura estén bien alineados. Todos los directores deben actuar con integridad, liderar con el ejemplo y practicar la cultura deseada. Esto, a su vez, promoverá el éxito sostenible de la organización. Bueno, en mi opinión, esta cita es muy importante para el momento actual, una vez que, como todos ustedes saben, hemos pasado por una grave crisis ética en el entorno empresarial que ha llevado a enormes daños económicos y sociales. Así que, aunque estamos llegando alrededor de 30 años de discusiones sobre gobierno corporativo en todo el mundo, la realidad es que seguimos viendo a escándalos corporativos por todas partes. Entonces, en esta diapositiva se pueden ver algunos ejemplos, tanto en los países desarrollados como en los emergentes, incluyendo los últimos grandes escándalos en Brasil, Perú y en otros países de Latinoamérica. Y todos estos problemas han llevado a un bajo nivel de confianza de los públicos y también de compromiso de los empleados con las empresas en todo el mundo, porque estas cosas están conectadas, ¿sí? Aquí podemos ver algunas evidencias de eso. Entonces, por ejemplo, el Instituto Edelman entrevistó a 30,000 personas en todo el mundo y concluyó que, por ejemplo, solo el 18% de la población de hecho, confía en los líderes empresariales para decir la verdad y para tomar decisiones éticas, y que los ejecutivos de alto nivel y los políticos son percibidos como las fuentes de menor confianza a la hora de proporcionar información. Y esta falta de confianza también se observa dentro de las empresas. Entonces, en otra encuesta reciente también, esta vez con 33,000 empleados de 28 países, solo el 24%, un cuarto de los empleados, creen que sus directores ejecutivos tienen, de hecho, un comportamiento altamente ético. Entonces, la implicación general de todo este escenario es presentada en esta enorme encuesta realizada por el Instituto Gallup en 142 países de todo el mundo, incluso naturalmente el Perú, Brasil, los demás países de Latinoamérica. Y esta encuesta observó que solo el 13% de los empleados afirmaron estar comprometidos con su trabajo actualmente, mientras más del doble, 28%, afirmaron estar activamente desconectados y el resto afirmó que estaba allí como que neutrales, solamente para recibir un salario. Entonces, este resultado fue llamado de la vergüenza de la alta administración, the shame of management, por el gurú de empresas Gary Hamel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos presenciando este escenario sombrío en muchas empresas? Esta es la cuestión. ¿Por qué estos problemas colosales de desgobierno empresarial han ocurrido con tanta frecuencia? Entonces, ¿serían estos casos culpa de algunas, vamos a decir, pocas manzanas podridas, de un pequeño número de individuos malintencionados que actúan de manera fría, racional, en la parte superior de las empresas? Entonces yo he estudiado en profundidad esta cuestión, este tema, así como he trabajado con muchas empresas involucradas en grandes problemas en los últimos años, y la realidad es que los escándalos que hemos presenciado casi a diario no son el resultado de algunas pocas manzanas podridas. Entonces, lo que se observa, de hecho, es que la obsesión, y yo creo que esta palabra es muy apropiada, la obsesión por los resultados financieros a corto plazo, o el foco en la atención de intereses políticos, en el caso de las estatales, han llevado a muchas organizaciones
a utilizar el gobierno corporativo como una herramienta de marketing y a desarrollar estos sistemas de gobierno y de gestión disfuncionales y sistemas que acaban por inducir a personas comunes sin ningún trastorno de personalidad, en la gran mayoría de las veces, incluso con buenos valores, a convertirse en que yo llamo de éticamente ciegas, esta ceguera ética que es a su vez resultado de un proceso de desvanecimiento ético. En inglés se dice el ethical fading, el desvanecimiento ético, la pérdida gradual del malestar en relación a las implicaciones de sus acciones u omisiones sobre terceros, hasta un punto en donde las personas no perciben más los impactos de lo que están haciendo. Entonces, este proceso de desvanecimiento ético es que lo lleva a las personas con buenos valores, con buena intención inicial, a omitirse o incluso, en algunas veces, a contribuir activamente a conductas no éticas o mismo ilegales a lo largo del tiempo. Entonces, esta ceguera ética no surge de la nada. Ella es resultado de diversas presiones contextuales y de una dinámica temporal perversa que comúnmente observada en el mundo corporativo. Así que en esta diapositiva, quizá la más importante de mi presentación aquí con ustedes, podemos ver cómo se desarrolla este proceso de desvanecimiento ético. Entonces, aquí tenemos un ejecutivo o ejecutiva típico que, igual a nosotros, está sujeto a 3 capas de presiones contextuales y a una dinámica temporal que pueden perjudicar su comportamiento ético. Entonces, debido obviamente a la restricción de tiempo, voy apenas a mencionar estos factores, aunque es importante destacar que cada uno de ellos merecería una discusión profunda, ¿sí? Entonces, la primera capa de presiones que pueden afectar vamos a decir, juicio ético, es el contexto inmediato en el que se inserta el individuo. Entonces, incontables experimentos han demostrado cómo la presión de la autoridad de arriba, de lo que viene de arriba, o la influencia de los pares, de lo que viene de los pares, para conformarse con el grupo, puede conducir a la gente a tomar decisiones contra sus valores. Y hay también la presión autoimpuesta, que viene de dentro, no de arriba ni del lado, pero de dentro, como resultado de nuestra posición o rol profesional. Entonces la gente tiende a cambiar su comportamiento ético, dependiendo de la función social que se espera de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo he sido designado para convertirme en un director comercial de una empresa contratista que hace negocios con el gobierno, ¿lo que voy a pensar que se espera de mí? Ganar contratos a cualquier precio, ¿sí? Y así es. La segunda capa de presiones que puede llevar a la ceguera ética es el contexto organizacional. En este caso, estamos hablando de factores como las metas reales, que llevan a la gente hasta el límite, incluso desde el punto de vista ético. Los sistemas de incentivos, que muchas veces son más parte del problema de la solución que de la solución, y estos sistemas de incentivos basados exclusivamente en indicadores financieros y que hacen a su vez que las personas tengan una visión de túnel sobre su rol sin percibir las implicaciones más amplias de sus decisiones, los sistemas de evaluación de desempeño que fomentan demasiada competencia interna y también promueven un ambiente darwiniano en el que el ganador se lleva todo. Y los otros en la organización son considerados fracasados y nadie quiere ser considerado un fracasado con una evaluación mala de su desempeño, de su performance. También la utilización de un lenguaje diario cargado de eufemismos o analogías de guerra,
por ejemplo, los eufemismos se convierten en conductas no éticas en algo aceptable, algo normal. Entonces, por ejemplo, la gente que recibe el soborno pasa a ser llamada como consultores de negocios y el área responsable por el pago es llamada, por ejemplo, de Departamento de Operaciones Estructuradas, como en el caso de Odebrecht que hemos visto. Entonces, los eufemismos son siempre muy peligrosos, ¿sí? Ellos amenizan la percepción de que alguna cosa mala está siendo hecha. Y la tercera capa es el contexto social. Aquí tenemos la influencia del entorno institucional en que se sitúan las personas y también las empresas. Entonces, si el entorno es más permisivo con respecto a romper las reglas, entonces él ayuda a normalizar, obviamente, las conductas no éticas una vez que las personas pasan a decir, mira, está todo bien, todo aquí lo hacen lo mismo. Entonces, cuando andamos en Latinoamérica, y yo he estado en muchos países, es muy común decir, mira, aquí en Brasil, aquí en Perú, aquí en Argentina es así, entonces vamos a hacer así. Entonces, esta presión del contexto social. Las instituciones también pueden crear sistemas de creencias muy fuertes a través de la educación ejecutiva que pasan a ser también parte del problema y no de la solución. Y estos pueden conducir a decisiones amorales. Entonces, dogmas incuestionables actualmente enseñados por la mayoría de las escuelas de negocios, como por ejemplo, obviamente, la maximización de la riqueza de los accionistas, de shareholder value. Ellos pueden inducir a los ejecutivos a tomar sus decisiones basadas solamente en un análisis de los costos y beneficios económicos, ignorando todos los otros componentes que son esenciales para nuestra vida colectiva. Entonces, hay un fuerte vínculo, lo que quiero decir, entre los modelos mentales que las personas aprenden en las escuelas de negocios y sus decisiones más adelante como ejecutivos en las organizaciones. Por fin, este contexto social también contempla las prácticas de otras empresas del sector, una vez que las empresas tienden a seguir las normas, no solamente formales, sino también informales de sus pares. Entonces, mi sector es así. Es una frase que oímos mucho todas las veces que me voy a una empresa. Mi sector es así. Es como un alibi se dice, yo creo, para una justificativa de lo que está siendo hecho. Entonces, junto con las expresiones contextuales, tenemos también el impacto del tiempo. Entonces, el tiempo puede contribuir para la ceguera ética de tres maneras distintas. Primero, como elemento de presión que lleva a los individuos a tomar decisiones irreflexivas. Tener una buena conducta ética depende de nuestra capacidad para reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones u omisiones. Así, cuanto menos tiempo nosotros tenemos para decidir, mayor es la posibilidad de tomar decisiones en el piloto automático y decisiones que podemos arrepentirnos en el futuro. Segundo, el tiempo como elemento que solidifica rutinas corporativas. Muchas decisiones se vuelven cada vez más rutinarias con el tiempo. Y esto, a su vez, lleva a la gente a seguirlas sin cuestionamiento. Entonces, rutinas irreflexivas, por lo tanto, pueden simplemente normalizar prácticas de negocios cuestionables. Y tercero, el tiempo como elemento generador de cambios graduales e imperceptibles. Entonces, en este caso, nuestra percepción de lo que es, vamos a decir, normal, es lo que cambia inconscientemente. Y la mayoría de la gente simplemente no se da cuenta de la erosión gradual de sus estándares éticos. Así, el comportamiento poco ético tiende a ocurrir en pequeños incrementos. Como dijo famosamente un ex ejecutivo de Enron, lo haces una vez, huele mal. Lo haces de nuevo, no huele tan mal. Entonces, el resultado de todo este proceso es que el ejecutivo o ejecutiva
puede al final llegar a tomar decisiones poco éticas o incluso ilegales, como viene acá, en este pequeño diablo al final. Y en algunos casos, como ustedes pueden ver, él o ella termina sufriendo las consecuencias de sus actos. Entonces, el resumen de este modelo, por lo tanto, es el siguiente. Este es el mensaje central. El mayor riesgo para el buen gobierno de las empresas no es aquel derivado de las manzanas podridas, no es. Es el riesgo que viene de personas comunes, como ustedes y como yo, que pasan a omitirse y a racionalizar su comportamiento. Bueno, este es el problema, vamos a decir. Entonces, dados este escenario, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para instaurar un comportamiento genuinamente ético en las empresas, así como aumentar el nivel de motivación de la gente para que podamos tener un mejor desempeño de la organización? Y esto es muy interesante porque, mira, las condiciones que llevan a la ética en el ambiente corporativo son las mismas condiciones que llevan a la innovación, a la productividad, a la felicidad y al compromiso con la organización. Una vez estuve en Perú para hacer una charla que el título se llamaba Ética y Felicidad en el Trabajo, dos lados de la misma moneda, porque de hecho son dos lados de la misma moneda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, para empezar, déjame perdí un poquito acá, sí, para empezar, la solución va mucho más allá de la creación de reglas y controles, porque todos hablan obviamente de los programas de cumplimiento. Estos programas tienen varias limitaciones para promover, de hecho, el buen gobierno y no deben ser considerados como una panacea que va a solucionar los problemas en el mundo empresarial. Entonces, varias evidencias recientes muestran que a menudo el enfoque excesivo en reglas y controles puede simplemente empeorar la situación al fomentar una mentalidad más amoral en las empresas del tipo de que todo lo que no está prohibido es permitido. Entonces, los programas de cumplimiento se centran muchas veces en la cohibición de la corrupción realizada a costa de la empresa y no la corrupción u otras prácticas no éticas realizadas en favor de la organización. En muchos escándalos recientes, por ejemplo, los transgresores justificaron su comportamiento usando el argumento de que estaban buscando crear valor para sus empresas. Y como he dicho en repetidas ocasiones en los últimos años, invertir en programas de cumplimiento sin cambio de mentalidad, es el equivalente a enjuagar hielo. Es básicamente esto. Entonces, es necesario un cambio más estructural, no solamente incremental en el mundo de los negocios. Necesitamos de un nuevo paradigma, una nueva visión para la buena gestión y el gobierno corporativo. Y un paradigma basado, en primer lugar, en una cultura que despierte lo mejor y no el peor de las personas. Una cultura ética, una cultura saludable que despierte lo mejor, no el peor. Entonces, es necesario haber la integración de las buenas prácticas de gestión y de gobierno corporativo con otros elementos que son centrales, a empezar por la cultura. Y una cultura, a su vez, promovida por un liderazgo consciente, un liderazgo virtuoso, que tenga como misión personal, dejar un legado positivo a través de la búsqueda de un propósito más amplio que las ganancias. Entonces, la figura en esta diapositiva resume esta visión, en mi opinión, moderna del gobierno corporativo. Y como pueden ver en este modelo y que he defendido por años,
es esencial que el gobierno corporativo esté plenamente integrado a un liderazgo saludable, a una cultura organizacional que despierte lo mejor de la gente, con el fin de lograr el propósito mayor de la empresa, una contribución a la sociedad que va a mejorar la vida de la gente y con impactos positivos en el mundo. Entonces, los problemas empresariales que hemos visto demuestran que es imposible disociar estas cuestiones y que el gobierno corporativo se vuelve vacío, hueco, si es tratado separadamente de la cultura y del liderazgo de la organización. El gobierno corporativo se vuelve vacío si es tratado separadamente de la cultura y del liderazgo de la organización. Y obviamente el background, el pano de fondo, se dice una cosa así, es el concepto de éxito, el propósito de la organización. Entonces, en la próxima diapositiva voy a hablar un poquito más sobre cómo veo cada uno de estos elementos. Y el primero, obviamente, es el gobierno corporativo. Cuando hablamos de este tema, la mayoría de la gente piensa pronto en prácticas. ¿Qué prácticas tenemos que adoptar para que nuestra empresa sea bien vista por el mercado, por los inversores, incluso para facilitar la captación de recursos? Esta es la pregunta que es inicial, que surge. Pero en mi opinión, esta es una pregunta equivocada, una percepción equivocada sobre el tema, una vez que todo que es hecho de una manera impuesta, como una obligación externa, no es hecho de una manera auténtica, genuina. Es una obligación, no es algo que se quiere hacer de hecho. Entonces, esta es una percepción que no lleva a la generación de valor intrínseco para la empresa y tampoco para sus accionistas a largo plazo. Las prácticas de buen gobierno, es esto que me gustaría de resumir acá. Las prácticas de buen gobierno solo se convierten en algo vivo y efectivo si se basan en principios sólidos, principios que deben ser definidos por el propio liderazgo de la organización después de reflexionar en profundidad sobre el tema. Entonces, el buen gobierno depende esencialmente de la internalización o interiorización de un conjunto de principios aplicables a cualquier empresa. Es esto que lo crea valor y genera un entorno empresarial saludable. ¿Y cuáles son estos principios? Esos principios de buen gobierno. Entonces yo he hecho un análisis comparado de decenas de códigos de buen gobierno de todo el mundo y que nos permite concluir que existen al menos 10 grandes principios aplicables a cualquier tipo de organización, empresas de capital abierto o cerrado, familiares o no, con o sin fines lucrativos. Solo voy a mencionarlos brevemente debido a la restricción del tiempo. Beber un poquito de agua para desacelerar un poquito. El primero, entonces, y quizás el más importante, es el tono y el comportamiento ético de los líderes, de manera que obviamente lideren con el ejemplo. El segundo principio es la transparencia y la integridad de las informaciones proporcionadas. El tercero es la sostenibilidad y visión a largo plazo en la conducción del negocio, es decir, adoptar un horizonte a largo plazo como prioridad en las decisiones y asegurar relaciones saludables, no meras transacciones con las partes interesadas. Los otros son la rendición de cuentas voluntaria, la responsabilidad por las decisiones tomadas, la evaluación de desempeño regular y formal, la remuneración justa, la existencia de contrapesos efectivos en el proceso decisorio para evitar excesiva concentración de poder, el respeto a las formalidades, los controles, la supervisión independientes, y después una cuestión poco observada, la necesidad de asegurar la cooperación y no la competición ni rivalidades internas entre los miembros de la organización de manera a priorizar el interés
colectivo de la empresa. Y la promoción obviamente activa de la diversidad interna, la ausencia de criterios discriminatorios, programas concretos en este sentido con indicadores objetivos. Y por último, la equidad de derechos, y la promoción de la participación efectiva de todos los accionistas. Entonces me gustaría enfatizar de nuevo que es la adhesión al espíritu de esos principios lo que agrega valor a las compañías. Las prácticas deben ser vistas como consecuencia de estos principios y como cada empresa tiene sus particularidades en términos de tamaño, de etapa de vida, estructura accionaria, sector, etcétera, no hay, por supuesto, un conjunto único de prácticas a ser adoptadas igualmente por todas las organizaciones. Y el buen gobierno también depende de una cultura ética, como he dicho, que despierte lo mejor de las personas. El concepto de cultura ética representa una parte de la cultura general de la organización que contempla sus sistemas formal e informal de valores y que así puede llevar a comportamientos más o menos éticos. Entonces, el sistema formal o tangible es lo que vemos. Es decir, es lo que es establecido en los documentos y procedimientos de la organización. Y, por ejemplo, ustedes saben muy bien el código de conducta, la declaración de misión, las prácticas de contratación, evaluación, promoción. Esto es la punta del iceberg. El sistema informal o intangible representa a su vez las señales muchas veces implícitas sobre el comportamiento esperado de las personas a diario. Y esto incluye las normas sociales, los estándares de comportamiento en la empresa, las historias de corredor, los actos de las personas de referencia e incluso el lenguaje utilizado. Entonces, el mensaje acá es los sistemas formal e informal deben estar siempre alineados. Una vez que este nivel de alineamiento que determina en gran medida la calidad de la cultura ética de una empresa. Por otro lado, cuando hay una gran discrepancia entre los dos sistemas, como hemos visto en muchos escándalos recientes, entonces obviamente las reglas formales se vuelven irrelevantes y prevalecen solamente las normas tácitas, los hábitos cotidianos, las reglas no escritas del juego. Entonces, instaurar una cultura ética es la clave para prevenir comportamientos poco éticos en cualquier organización. Es mucho más importante que cualquier política, controle o una cosa en este sentido. Y bueno, ¿cuáles son las principales características de una cultura ética? Hay muchos estudios, muchos análisis de casos empresariales y ellos muestran que una cultura ética saludable es resultado de la presencia de los siguientes elementos: confianza, transparencia, rendición de cuentas, seguridad psicológica en el sentido de que la gente no tenga miedo de ser castigada por decir lo que creen que es el mejor curso de acción para la organización. Y dicho sea de paso, los lugares donde prevalece el miedo son los más propensos a la ceguera ética. Y si hay una palabra detrás de todos los escándalos empresariales que hemos atestiguado, esta palabra se llama miedo. Justicia organizacional, la percepción de que la organización es justa con sus empleados en cuestiones como la asignación de recursos, el acceso a la información, las promociones, los créditos por buenas ideas, así es. La empatía, ser capaz de sentir las implicaciones de nuestras acciones sobre los otros, la motivación intrínseca, que es la motivación natural o interna en hacer el mejor y que todos nosotros tenemos de manera latente, pero que depende de un entorno adecuado para ser activada. En este caso es esencial, este es otro punto muy importante, yo creo, esencial sustituir el enfoque que tenemos hoy de la motivación extrínseca, basado en la anticuada mentalidad del palo y de la zanahoria, que es una mentalidad típica del periodo industrial, hacia
un enfoque centrado en la generación de elevada motivación intrínseca entre los miembros de la organización. Hacer un trabajo con excelencia por el gusto de hacerlo con excelencia, no para ganar algo en consecuencia. Este concepto de sentimiento, de cuidado y afecto, una vez que las emociones positivas son absolutamente esenciales para la ética, la felicidad y también para la creatividad y para la productividad. Elevada cooperación entre todos los miembros de la organización, diversidad, para que tengamos diferentes visiones de mundo dentro de las empresas. Y estoy hablando acá de la diversidad cultural, de formación, de edad y por supuesto de género. Y último, pero no menos importante, comunidad y sentido de propósito. Es decir, sentir que estamos contribuyendo juntos para algo mayor y más duradero que nosotros mismos. ¿Cuál es la montaña que estamos juntos ascendiendo en esta organización? Si no hay una clareza acerca de la montaña que estamos ascendiendo, no hay sentido estarmos juntos. Solamente dinero por algún tiempo. La presencia de estos elementos, por lo tanto, es que creará este ambiente en el que las personas se sientan seguras para señalar lo que está mal y también para tomar decisiones en el mejor interés de la organización. Y la gran mayoría de la gente quiere hacer la cosa cierta, quiere hacer bien, quiere tener un impacto positivo en las otras, en la sociedad, y así es. Y la implantación de todo lo que he dicho, de la cultura ética, que es obviamente la base del buen gobierno, depende a su vez de un liderazgo consciente. Una vez que, como todos ustedes saben muy bien, tienen todos ustedes mucha experiencia, los dirigentes son obviamente los mayores responsables de los comportamientos que se proliferan en sus organizaciones. Entonces es importante señalar que la mayoría de las empresas en el siglo XX se han caracterizado por dos tipos de liderazgo muy nocivos, muy tóxicos. El liderazgo militar, el líder autocrático que no acepta ser contradicho, el Luis XIV de la empresa, de su departamento, o por el líder mercenario, que no tiene vínculo emocional con la organización, y es necesario tener vínculo emocional porque una empresa, una organización es una comunidad humana. Es necesario tener gustar de la gente de esta comunidad. Entonces, este líder mercenario que solo se concentra en los números a corto plazo con el fin de maximizar sus perspectivas de carrera es muy negativo para la sostenibilidad de la organización. Es esencial evolucionar hacia líderes misioneros, es decir, personas con elevada madurez como ser humano para perseguir una misión mayor, inteligencia más allá de la inteligencia analítica. Estoy hablando de la inteligencia obviamente emocional, moral y sistémica. Líderes motivados por el deseo de servir, no de ser servido, que vean sus posiciones como una responsabilidad, no solamente como un privilegio, y que tengan el deseo de dejar este legado positivo. Entonces, estos líderes sintonizados con el siglo XXI deben ser capaces de exhibir características que son tenidas como femeninas, como empatía, humanidad, cooperación, intuición y valorización de relacionamientos. Para resumir, mi mensaje es, no hay empresa ética con líderes cuyo único valor es el dinero. Así como malas conductas no prosperarán en ambientes cuyos líderes poseen alto nivel de concientización. Es tan simple como eso. Si deseamos hacer que las empresas migren a un nivel más elevado de concientización, necesitamos de líderes con una visión más amplia de su rol. Y en este sentido, esto fue muy bien capturado por Frédéric Laloux, que es un autor que dice que, mira, la regla general
es que el nivel de concientización de una organización hacia sus públicos de interés no consigue exceder el nivel de concientización de sus líderes como seres humanos. Es tan sencillo como eso. Entonces, el nivel de concientización de una organización no conseguirá exceder el nivel de concientización de sus líderes como seres humanos. En esta diapositiva yo resumí un conjunto de 10 calidades de estos líderes con elevada concientización, sintonizadas con los nuevos tiempos que necesitamos, pero voy a mencionar solo 2 o 3 de ellos porque ya estamos allá con el tiempo. Entonces, la capacidad de estar conectado consigo mismo, la autoconciencia y también con los demás, la capacidad de inspirar a las personas, crear este ambiente emocionalmente positivo, la apertura, que es muy difícil para recibir críticas, para escuchar, para fomentar opiniones divergentes, y la capacidad de construir puentes entre personas o grupos diferentes y crear este ambiente con elevada diversidad. Bueno, todo esto lo que estoy hablando, ¿es realista o es apenas un sueño lejano? Esta es la cuestión, ¿sí? ¿Vale la pena implementar este nuevo paradigma para la gestión, el gobierno corporativo basado en una cultura ética, liderazgo consciente, un propósito superior? Y mi último punto en esta presentación es traer la buena noticia de que hay evidencias crecientes de que la respuesta es sí, incluso desde la perspectiva financiera. Así, para reforzar mi argumento de que este nuevo paradigma es algo factible, voy a mostrar estos resultados. Pero acá, ahora estoy viendo, voy a ajustar esto, que las otras barras, se dice, no están apareciendo, no sé por qué. Pero esta es una encuesta que hemos hecho acá en Brasil. Voy a solamente resumir entonces los resultados en la que analizamos las mil más grandes empresas de Brasil. Y hemos hecho la siguiente análisis. Hay hoy en día algunos websites donde los empleados hacen evaluaciones de sus empresas, empleados actuales y ex empleados, como por ejemplo Glassdoor, que creo que esté presente en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, hemos analizado el contenido de las evaluaciones de los empleados y hecho una relación con la rentabilidad de las empresas. Y las conclusiones, estos son estudios científicos que han sido publicados también en journals con evaluación independiente de pares. Entonces, el mensaje acá es, las empresas que tienen la mejor evaluación de sus empleados en términos de felicidad de los empleados, que se considera felices de estar allá, estas empresas tienen un retorno sobre el patrimonio líquido, el retorno para los accionistas 2 veces superior. Lamentablemente yo voy a ajustar eso, después la muestro completa, pero el retorno es el doble. Es básicamente esto. Y las empresas que tienen una evaluación mejor de su cultura ética por sus propios empleados, porque ellos describen su experiencia y nosotros hemos aplicado un análisis de contenido, un análisis de texto de estos testigos públicos y hemos visto que las empresas donde los empleados mencionan más palabras asociadas a una cultura ética, estas empresas también tienen un retorno sobre el patrimonio de los accionistas mucho superior, 2 veces más o menos superior a las otras empresas. Así que para hacer la conclusión, ahora sí, que es la cuestión, ¿cómo este nuevo paradigma impacta el rol del liderazgo? Y mi mensaje final es muy simple, que en muchos escándalos recientes el liderazgo se concentró solo en los números y en los formalismos del gobierno corporativo, sin practicar ni exigir de los empleados conductas en línea con los valores, cultura y propósito mayor de sus empresas. Así, en estos casos, la realidad, lamentablemente, es que los líderes se han vuelto más parte del problema que de la solución.
Entonces, en el siglo XXI es esencial que los líderes cambien su enfoque para comprender lo que de hecho sucede en sus organizaciones. Y esto significa asignar un peso cada vez menor al seguimiento de números de manera fría, retrospectiva hacia el pasado, y poner más énfasis en cuestiones culturales y de liderazgo que determinarán, en última instancia, la sostenibilidad y el éxito de la organización en el futuro. Entonces, el rol del liderazgo está cambiando hacia una mayor comprensión del factor humano en las organizaciones, y esto, a su vez, tendrá implicaciones en las competencias y experiencias que estos líderes necesitarán aportar en el futuro. Entonces, muchas gracias una vez más. Yo espero que esta presentación ha sido útil, sobre todo para ustedes. De nuevo, es un gusto estar aquí. Estoy completamente disponible para trocarnos experiencias y tener una conversación abierta, franca. Y una vez más, Enrique, muchas gracias de nuevo, y a Vanessa también. Gracias. Alexandre, gracias, gracias. Bueno, nuevamente, como yo hemos previsto, tú tienes un enfoque de las cosas disruptivo, para decirlo así. Estás diciéndolos, las cosas no van de la forma como lo hemos estado haciendo, no basta las formalidades, los controles, el marketeo de lo que siempre haciendo, no basta, digamos, el mero compliance, pero también esto que es las empresas que llegan ahí donde tú dices, evidentemente se convertirán en exitosas tal como tú las has desarrollado, pero mucho de nuestra audiencia es ejecutiva, pragmática, ¿no? Y te va a pedir, hasta te va a hablar de KPIs, ¿no? Te va a hablar... Entonces, justamente algunas preguntas van por ese sentido, ¿no? Una pregunta nos dice, ¿cómo logras conciliar el hecho de que las organizaciones están presionadas en el corto plazo, tengan resultados ya, para lograr movernos hacia esa visión de largo plazo, ¿no? Porque podría haber claramente incongruencias, ¿no? Es una primera pregunta, ¿no? El salir del cortoplacismo, que tiene efectos, como tú bien lo has dicho, ¿no? De resultados inmediatos y todo, con esa mirada que es trascendental que tú estás sugiriendo. ¿Cómo salir de esa situación? Bueno, lo que puedo decir, Enrique, yo estuve en contacto con muchas y muchas organizaciones a lo largo de los años en muchos países. Yo he analizado muchos escándalos, y mi conclusión es que mucho del sufrimiento en las empresas es autoinfligido. Es algo que la propia empresa genera, y no es algo que es impuesto de fuera. Pero se utiliza el argumento siempre de la presión, de la presión, de la presión. Mucha de la presión es autoimpuesta, y yo creo que el mayor enemigo es la mentalidad de la escasez. La mentalidad de escasez es una mentalidad de que nunca es suficiente, de que estamos siempre en gran peligro, que es una mentalidad de supervivencia. Y obviamente en algunas situaciones específicas hay una cuestión de supervivencia de la organización, pero en los escándalos que hemos visto, Enrique, incluso estos, por ejemplo, en Granja Padano, etc., no es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de maximización. Y es completamente distinta una cosa de la otra. Entonces, esta presión es muchas veces autoimpuesta, es un sufrimiento desnecesario, porque se habla, mira, el mercado exige, que exige. Cuando yo tengo más tiempo, me gusta mostrar algunos casos empresariales positivos, incluso de empresas de capital abierto, y una de ellas, me recuerdo mucho el principal accionista que ha dicho, mira, tú vas a tener el inversor que tú mereces, en el sentido de que, mira, si no te posicionas, si no dices lo que es importante para ti, para tu organización, si no impone tus valores, tú vas a quedarse un esclavo del mercado. En el mercado solo ve la empresa como una caja donde se tiene fluxos financieros,
y donde uno tiene que sacar el máximo de dinero. El mercado no tiene ninguna preocupación con la cultura, con la historia de empresa, propósito. El mercado es flujo de caja, y punto final, en los analistas. Entonces, si no tienes convicción de lo que es importante, de que no abres mano, de que vas a quedarse un refén, se tiene esa palabra, ¿sí? Hostage, refén, una persona que no tiene poder perante el mercado. Entonces, hay situaciones específicas, es verdad, de presión, etcétera, pero la énfasis solamente en el corto plazo, en particular para las grandes empresas, las medias, las grandes empresas, es algo que es autoimpuesto. Entonces, y todo lo que estamos hablando acá, esto es interesante también, Enrique, es algo que va a mejorar el desempeño incluso en el corto plazo, porque el escenario hoy en día en muchas organizaciones, y puedo decir en la gran mayoría, es un escenario de burocracia, de ausencia de vitalidad, de poco compromiso de todos con la organización. Obviamente que las personas van a decir, estamos entusiasmadas, pero en la conversa se percibe eso a diario. Entonces hay mucho potencial, mucha energía que está represada por un sistema que es un sistema pobre, donde la organización no es direccionada hacia un sentido mayor, un propósito, sino es direccionada hacia un presupuesto. El presupuesto es el rey de la organización, o algunas veces los caprichos, se dice, los deseos de algunos personajes son lo que da el sentido para la organización. Entonces, yo creo que hemos invertido demasiado en sistemas de gestión, cosas muy complicadas, y hemos investido muy poco en el esencial, que es cascadear sentido, ejemplo y valores a la gente de la organización, de manera que puedan florecer y hacer su trabajo a diario con excelencia, con entusiasmo, de la mejor manera posible. Es solo eso que va a generar el mejor desempeño en el corto plazo, en el largo plazo. Es lo que tenemos control. Okay. Hay tres preguntas, que vamos a tratar de atenderlas todas. Hay una que nos pregunta sobre cómo adaptar la cultura ética en empresas 100% estatales. ¿Cómo llevar todo este tema que estamos hablando de empresas estatales? ¿Qué ideas tienes al respecto? Esta es una pregunta muy difícil. He trabajado con varias estatales y obviamente estamos hablando acá de empresas que tienen muchas veces un gran cambio a cada 4 o 8 años o 5 años, depende de cada uno de los países. Lo que puedo decir es que, en mi experiencia al menos, es que la gran mayoría de la gente, las estatales, obviamente, así como las otras, tiene la buena voluntad de hacer las cosas ciertas, pero en general son empresas muy autocráticas donde hay un componente de miedo muy grande, porque muchas posiciones obviamente son escojas políticas. Entonces, si no estás bien perante el liderazgo actual, va a ser colocado en el ostracismo, en una situación donde no vas a tener espacio, y este miedo de hablar, este miedo de colocar las cosas es lo que permite a algunas personas se apropiar de determinados espacios en estas empresas y así hacer las cosas erradas, y con esto tienes el inicio de un metástasis, en el sentido de que la cultura tóxica, la cultura no ética se desarrolla fácilmente porque las personas ven que no hay sentido en se exponer para combatir estas malas conductas. Entonces, es un reto muy grande en todas las empresas desarrollar una cultura de hecho ética, pero en las estatales es aún más grande porque obviamente tienes este componente que no es un componente
meritocrático, obviamente, es algo que crea un sentimiento de injusticia y es importante decir que los estudios dicen que el sentimiento de que el ambiente no es justo, de que la injusticia es lo que prepondera, este sentimiento es uno de los factores que aumentan la probabilidad de la gente exhibir conductas no éticas. Porque cuando yo estoy en un entorno, donde yo siento que no es justo, yo me siento a la voluntad de hacer las cosas que yo no la haría naturalmente, porque yo voy a decir para mí mismo, mira, acá nada funciona, entonces voy a hacer esto, porque no es ético, no es justo acá. Entonces, cada uno tiene que hacer lo que es mejor para sí. Pero es posible, es posible. Pero mi experiencia es que es algo que, para ser franco, es difícil de ser sostenible porque tiene los cambios después. Muchas veces, voy a dar un ejemplo concreto, ¿sí? No voy a decir el nombre de la organización. Hemos hecho una vez un gran trabajo de todo lo que puede imaginar con el gobierno, cultura, liderazgo, a lo largo de 2 años, una empresa estatal. Entonces hubo un cambio del gobierno del país. De los 50 principales cargos, posiciones, 49 fueron reemplazados. Y todo lo que ha sido hecho ha sido perdido. Entonces fue una cosa muy desmotivadora para todos los que estaban allá. Entonces, ¿cómo mantener esto? Tener una continuidad mínima de las cosas positivas es un reto enorme en las estatales. Esta es que mi experiencia dice al menos. Alexander, el tiempo nos Qué ha bueno verlos, ¿eh? Las cámaras, qué bueno, gracias. Nosotros somos el tiempo nos seres ha ganado. ultra sociales, ¿eh? Resumo Necesitamos ver rapidito las dos últimas preguntas, a ver en concreto, brevemente. La otra hace ese parangón, si hay alguna diferencia en tu diagnóstico entre una empresa corporativa y una empresa familiar, toda vez que se suele hablar más que las familiares trasladan el tema de los valores hacia la empresa, ¿no? Y la otra pregunta que tenemos se relaciona al tema de los líderes éticos. ¿Cómo se buscan esos líderes éticos? Los headhunters que tienen que hacer al respecto, por ejemplo. Buena pregunta. Déjame solo decir que estoy viendo algunas personas también conocidas, un gusto verlos todos. Jorge, Andrés, otros acá que estoy viendo, solo saludar a todos, ¿eh? Qué bueno verlos. Mira, esa es una cuestión. Yo creo que hay dos puntos en esta cuestión. Uno es cómo buscar estos líderes éticos para ocupar posiciones de gestión como ejecutivos. Y otra cuestión que es muchas veces cómo cambiar la mentalidad de la persona de referencia de la organización, que muchas veces es el fundador, un accionista controlador, el presidente de la junta, el CEO, obviamente esto depende de cada contexto. Entonces voy a empezar por la última, cómo cambiar la mentalidad en el topo de la organización. Hemos hecho un taller de 2 días y medio en Washington, un poco antes de COVID, con miembros de la Junta de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, solamente para discutir esta cuestión. Cómo un director independiente puede ser un agente de cambio en su organización, mismo cuando obviamente está en minoría en la Junta. Y el punto es, no empezar por el business case, porque no se cambia la mentalidad de nadie con argumentos racionales. Eso es porque estamos tan polarizados en el mundo. Cuando empiezas por los argumentos racionales, si el otro no quieres escuchar, la persona va a confirmar su visión, va a refutar tus argumentos racionales y vas a quedar aún más convicta de su visión. Entonces, no es por el racional, estamos llenos de business cases. Yo he mostrado a lo largo de los años muchos business cases para juntas. Mira, el gobierno corporativo va a aumentar 20% el valor de la empresa. Y puedo decir que este
abordaje, se dice, este enfoque no ha sido exitoso para la gran mayoría de los casos, porque lo máximo que consigues es, mira, ok, entonces vamos a hacer de cuentas que estamos haciendo el buen gobierno, porque yo quiero estos beneficios del 20%, pero vamos a continuar todo como antes. Se cambia todo para no cambiar nada, como el gato pardo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es que lo consigue con el business case. Lo que consigues es cuando cambias la narrativa de vida de liderazgo, de una narrativa de hechos, de conquistas financieras, hacia una narrativa de legado, una narrativa de contribución, una narrativa de impacto en la vida de la gente, una narrativa de satisfacción con su vida. Y yo creo que ayudar a esta persona de referencia a tener una perspectiva más amplia de su rol y de la vida, porque las cosas están juntas, ¿eh? Y muchas veces este es un proceso de descubierta de la propia persona, es esencial y es el arte de ser un agente de cambio. Y para eso necesitas establecer una conexión personal con esta persona de referencia. Esta persona tiene que querer escucharte. Y para querer escucharte, esta persona tiene que gustar de ti, que te admirar o que tener un deseo de te agradar, se dice, ¿no? To please you. Entonces, y para esto, para la persona escucharte, ella, en primer lugar, tiene que sentir que ella es escuchada. Entonces, es un trabajo mucho más sensible, personal, psicológico, de entendimiento, que solamente llegar con un código de buen gobierno y decir, mira, vamos a cambiar la empresa de A hacia B, por eso. No es así que el ser humano funciona. Esta es mi experiencia. El segundo, cómo seleccionar estos líderes éticos. Yo creo que hay una implicación de todo lo que he hablado para las juntas, que es el siguiente. Todos los conceptos que he hablado, y esta es una cosa nueva, todos estos conceptos tienen hoy en día indicadores objetivos para mensurarlos. Entonces, yo sé que a la Junta le encanta KPIs, indicadores, números, no discusiones filosóficas, tiene que ser muy objetivo, pero es posible ser objetivo en estos conceptos. Hay indicadores de cultura ética, hay indicadores de la internalización del propósito, hay indicadores de seguridad psicológica, hay indicadores de una cultura de experimentación e innovación, pero es necesario que la Junta tenga la voluntad de comprender más estos conceptos, aprofundar en ellos y así empezar a evaluar sus organizaciones, porque esto es que va a generar la sostenibilidad, la base para la sostenibilidad incluso financiera de la organización. Entonces, cambiar la agenda de la Junta es el segundo punto. La agenda hoy en día aún es muy ocupada por cuestiones contractuales o cuestiones del presupuesto que tienen enfoque en el presente o en el pasado inmediato. Y nosotros tenemos que tener una agenda mucho más con el enfoque hacia el futuro y hacia el factor humano. Por ejemplo, salud mental. Esta es una cuestión central porque es un impacto directo en la performance, en el desempeño de la organización a corto plazo. Todos están de acuerdo con esto, porque si yo me siento acá y me quedo 14 horas por día, pero mi mente no funciona, estoy en burnout, no hay utilidad ninguna en mi actuación. Todos están de acuerdo, pero al mismo tiempo, ¿cuántas juntas han hablado de este tema con la debida seriedad, profundidad? Muy pocas o nadie, ninguna casi. Entonces, tenemos que cambiar. Y yo creo que tenemos que resignificar, tener un nuevo significado para el concepto de un buen líder. El buen líder del siglo XX es el ejecutor de un plano. Dame un plano y voy a ejecutarlo a ferro, hierro y fuego, a cualquier coste. Pero esto es un enfoque que no es más
productivo en esta era. Porque para empezar el plano es un plano que está errado. La gran mayoría de las veces no se puede controlar el futuro. Entonces tenemos que tener un líder que sea un símbolo de lo que se quiere ver en la organización en términos de los comportamientos y de los valores en las decisiones que son tomadas. El nombre Chief Executive Officer es muy malo porque es el ejecutor jefe. No, necesitamos de un Chief Ethics Officer, un Chief Visionary Officer, un Chief Role Model Officer. Entonces, una persona que simbolice, pero es una transición. Y lo que puedo decir, Enrique, para encerrar, es que hay muchas organizaciones, y este es mi trabajo hoy en día, de colectar buenos casos de empresas que están sí en este cambio, no es una cosa de la noche hacia el día, pero que están en este proceso de invertir mucho más en los factores de hecho humanos que van a ser cada vez más el diferencial de las empresas, al menos en los próximos años y décadas seguro para la gran mayoría de los sectores. Pero así que ya. Excelente, Alexander. Bueno, ¿Cuánta gente? Ah, qué bueno. ¿Cuánta gente? Con esa reflexión fuerte, pero el mensaje alentador último que tú dices, que hay casos concretos, seguramente Sí. más de uno te va a seguir buscando para que le ilustres cómo se hace eso en la práctica, Sí. y quedará pendiente también seguir abundando en estos temas. Nos hemos pasado un poquito el tiempo, gracias por seguir acompañándonos. 3 anuncios breves para nuestra comunidad ASCLA. Vamos a seguir un poquito abordando el tema para cerrar este mes con esas ideas. Vamos a tener un conversatorio a fin de mes, ahí está, están viéndolo en la pantalla, sobre justamente anticorrupción y el rol de los directorios, ¿no? Tenemos un panel importante que nos va a discutir esto. Es un tema interminable, vivimos todavía un contexto complejo en ese sentido, y qué más podemos hacer desde donde nos toca estar, ¿no? Lo siguiente es decirle que ya hemos lanzado el mercadeo de nuestro programa ícono, que es el programa de secretarios corporativos. Lo vamos a volver a repetir a partir de septiembre, es nuestra 6ª versión. Y esta vez la novedad va a ser que vamos a hacerlo virtual al comienzo, y vamos a tener un par de días en Lima, como hacíamos tradicionalmente, para hacer un poco más el networking necesario. Y lo tercero que lo digo, no vamos a hacer es, vamos a intentar empezar de nuevo a hacer cosas presenciales. Así que nuestro primer conversatorio mixto, vamos a decir así, con participación presencial de los que puedan hacerlo acá, es a fines de junio, ¿no? Ya le vamos a estar anunciando sobre ese tema, los detalles, pero creo que de a poquitos vamos a ir reintegrándonos a lo que se llama la normalidad. Ok, eso era brevemente lo que quería comentar. Agradecer nuevamente un gusto contigo. Nos deja, como os digo, altos temas de reflexión y todavía muchas cosas por discutir. Y agradecer a todos los que nos han acompañado en este evento. Nuevamente, gracias, y nos vamos a ver en una nueva oportunidad. Muchas gracias de nuevo a todos. Un gusto estar con ustedes. Ojalá podamos estar juntos una próxima vez. Solo como un mensaje final, en mi opinión, la Junta es obviamente un lugar para liderazgo, no para gestión, pero hay un significado en esto. Liderazgo significa tener aspiraciones más elevadas. Y yo creo que generar un sentido de grandeza y vitalidad en sus organizaciones es el gran rol de la junta directiva. Y mucha gente cuando habla hoy de una perspectiva humanizada, con un propósito más amplio, con la adherencia a valores muy sólidos, la gente dice, mira, pero esto es una utopía en Latinoamérica en particular, una utopía. Lo que puedo decir es todo lo que tenemos hoy, un día ya fue una utopía. La democracia, el voto de las mujeres, el fin del esclavismo. Entonces, como ha dicho Oscar Wilde, el progreso es la realización de utopías. Y el gran rol de un liderazgo es tener aspiraciones elevadas. Si no hay aspiraciones elevadas, no hay nada. Y yo creo que este es el rol que puede nos dar sentido, vitalidad y repasar así para todos de la organización. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima vez. Gracias, Alexander. Cuídate. Chao. Gracias, Alexandre. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Alexandre. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan buen día, buen fin de semana. También, excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación.
Gracias, hasta luego.